y la mesa de análisis a la que nos convocaron el día de hoy se titula, si mal no recuerdo, La democracia del reencuentro en defensa del pluralismo y la diversidad política. Por eso me parece que el propio título dice mucho sobre lo que acontece el día de hoy en la arena pública en todo el país. Por eso, cuando trataba de escribir algo para la reunión de hoy, pensaba mucho lo que había sucedido después de la alternancia política del 2000, precedida, por cierto, del gobierno dividido de 1997, del triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, donde parecía que el régimen de partido único o de partido hegemónico, para utilizar los términos de Sartori, había quedado atrás y se había instaurado de una vez por todas el pluralismo político. Pero parece que hoy los tiempos nos juegan una broma, no de muy buen gusto, y por eso es que hoy estamos discutiendo la defensa del pluralismo. Y cuando hablamos de la defensa del pluralismo, pues lo primero que yo me preguntaría es, ¿y quién la amenaza? Ahora sí que, como diría el clásico, ¿de parte de quién? Y creo que vale mucho la pena esta discusión porque nos lleva a puntualizar algunos elementos muy importantes de nuestra historia política, de nuestra historia reciente, pero también de la manera como hemos entendido la transición política mexicana. Entre muchas otras cosas, cuando pensaba en estos temas, me acordaba del libro de Mauricio Merino, La transición votada, donde Mauricio hablaba justamente de la apertura hacia la pluralidad en este entendimiento entre el pasado autoritario y el presente que se construye a partir de los procesos electorales frente a la ausencia de un pacto fundacional como se ocurrió en la transición española. Por eso, insistimos, cuando hemos recorrido todo este tiempo, cuando pensábamos que el régimen autoritario y la negación del pluralismo habían quedado de lado, hoy otra vez estamos discutiendo en términos, diría yo, muy similares a lo que discutimos en la época de la transición o la consolidación democrática. Y déjenme decirlo con todas sus letras y como creo que es. El tipo de régimen autoritario o autocrático que se intenta construir todos los días desde la cúspide del poder y que cada día se parece más no solo a lo que decían combatir, sino detestar, amenaza muchos de los valores, principios y condiciones democráticas como el pluralismo que se han venido construyendo en la lucha política de las últimas décadas por muchas mexicanas y mexicanos, algunos de los cuales están, por cierto, en esta mesa. El proceso de intento de construcción de este régimen es diverso. Hemos aquí escuchado algunas de estas razones, de estos mecanismos de restauración autoritaria, el uso selectivo y político de las instituciones, incluidas las de impartición de justicia, el uso de recursos públicos, la denostación sistemática de la crítica periodística. Por cierto, una vez más, toda nuestra solidaridad con Carmen Aristegui y con todos los periodistas atacados en este periodo, y podríamos pasar aquí toda la tarde escudriñando sobre ello, sobre lo que significa hoy este nuevo viejo régimen. Sin embargo, déjenme llamar la atención sobre un elemento que, digo yo, forma parte sustantiva de la estrategia política que se construye desde el poder, que es un instrumento que sirve para alimentar la narrativa del régimen y para mantener su legitimidad, por cierto, después de exactamente 3 años, porque hay que decirlo con todas sus letras, si es cierto, hoy el presidente López Obrador tiene una popularidad, digámoslo así, contraria a lo que la propia evidencia y la situación del país pudiera sugerir. Desde Movimiento Ciudadano, y perdón por el comercial, hemos advertido que esta es justamente la trampa de la polarización. La estrategia del presidente López Obrador se construye polarizando. La polarización que se intenta alienta, en términos muy sencillos, la idea de que México está dividido en dos, entre buenos y malos, entre chairos y fifís,
entre liberales y conservadores, los de arriba o los de abajo, los pobres y los ricos. Y ahí nos tienen, tratando de contrarrestar esta estrategia política que por supuesto es maniquea, que es artificial y que incluso es en muchos sentidos irresponsable porque alienta la confrontación, alimenta la crispación social, aprovechándose, por supuesto, de las desigualdades sociales existentes, pero que para los propósitos de legitimación y de construcción de la narrativa del régimen sí tiene tracción política y sí tiene tracción electoral. Porque todos los días, nos guste o no, el presidente de la República se comunica con sus bases y les dice lo que en muchos casos, incluso de manera legítima o con razón, quieren escuchar. ¿Y qué quieren escuchar? Que no se equivocaron al votar por un cambio, que el país estaba realmente al borde del precipicio y que el cambio, dice él, está en marcha, aun cuando la evidencia demuestre absolutamente todo lo contrario. El problema, y por eso uso el término de trampa, es que muchos caen o caemos en ella. Déjenme tratar de ilustrar este argumento simplemente refiriéndome al proceso electoral que acaba de concluir. En la elección pasada, desde Movimiento Ciudadano dijimos y sostuvimos que el tema de la polarización o la estrategia de polarización era una trampa que tendríamos que evitar. Y por ello, el planteamiento de una alianza partidista de las oposiciones para crear un frente que articulara al PRI, al PAN y al PRD era un error táctico, estratégico y por supuesto ético. No solamente porque confirmaba el relato presidencial de la mafia del poder. Ahí estaba el adversario perverso que simplificaba la estrategia política del presidente y de su partido, sino porque además electoralmente la simple agregación de emblemas no era una suma en automático. Y lo digo aprovechando el comentario que hace Emilio Álvarez y Casa y la convocatoria que han hecho hombres y mujeres de bien en este país a construir una alternativa de cara al 24, que nos sirva la lección del 21. Peor todavía, en este contexto de polarización política exacerbada, al cual le atiza todos los días y le atizaba todos los días el presidente de la República, ahí se calculaba desde el poder, diría yo, con cierta razón, que le era suficiente quedarse con la mitad más grande para cumplir su propósito político electoral. Y en ese sentido, la pregunta que nos hacíamos y nos seguimos haciendo es, ¿a quién le iba a entusiasmar votar por una síntesis del pasado? Por eso decíamos, es un error táctico y estratégico pensar que la alianza partidista puede ser electoralmente rentable. No, hombre, ni en sus mejores sueños tenía el presidente de la República un punching bag de ese tamaño. En otras palabras, y con esto termino, reciclar el voto duro de los partidos políticos sin preocuparse de lo que a nuestro juicio debe ser el planteamiento estratégico, que es mermar, atraer, entusiasmar a la base de apoyo de tu principal adversario. De ahí, diría yo, las apuestas que trató de hacer Movimiento Ciudadano, pero las apuestas que se tienen que hacer de cara al futuro. Por eso, me parece, lo digo haciéndome cargo de mis palabras, que la defensa del pluralismo y de la diversidad tiene en este contexto y por lo que se juega en el país el 24 un alto sentido de responsabilidad política. Mucha suerte al Grupo Plural, que sea para bien y tendrán siempre en Movimiento Ciudadano un aliado político, programático, pero sobre todo un amigo dispuesto a recibir las rechiflas de la tribuna de atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero reaccionar a la primera parte del comentario que hacía el doctor Merino sobre si el país está lo suficientemente diagnosticado. Y me atrevo a decir lo siguiente. Creo que parte del problema en el que está hoy el presidente de la República
es que diagnosticó un país que dejó de existir muy pronto, que los últimos 2 años de pandemia cambió vertiginosamente y que no tiene el gobierno federal ningún sentido de emergencia. Y me parece que justo lo que tienen hoy es un diagnóstico completamente desactualizado, que no responde a las necesidades del país y que por lo tanto corre el riesgo de fracasar. Y creo que eso es lo que tenemos que construir, lo digo a manera de ofrecimiento, aprovechando las grandes aportaciones de los universitarios, de la ciencia, de la evidencia y de todo lo que ha funcionado en el mundo. Y el problema que tenemos es que justamente tenemos hoy un gobierno federal que se niega por completo a ver lo que el resto del mundo está viendo. Y creo que ahí es donde está la gran tarea, sí del Grupo Plural, pero de muchos otros compañeros de viaje. Reivindicar los espacios universitarios, reivindicar el diálogo, echar mano de la ciencia y utilizar las distintas evidencias que han podido ser usadas a lo largo y ancho del mundo para tratar de enfrentar los problemas que tenemos. Por más extraño que parezca, imaginemos que el día de hoy estamos reivindicando el conocimiento como instrumento para resolver nuestros problemas. Hace 20 años, siendo yo estudiante, habiendo pasado por estas aulas, me hubiera parecido un statement absurdo. Pues claro que por eso va uno a la universidad, claro que por eso aprendo, claro que para eso existe todo lo que muchas y muchos de nosotros estudiamos, aprendemos y ensayamos todos los días. Así es que por más simplista que parezca, pues ofrecemos reivindicar lo que es el conocimiento común, la ciencia y la evidencia para tratar de cambiar el país.